Bueno, pues bueno, es que ricasco a todos por haber venido. Quería compartir con vosotros y con vosotras unas reflexiones que nos vienen preocupando en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, que la Fundación Cucha pues haya decidido no participar en la compra de Ayesa, siendo Ibermática una parte de Ayesa, siendo una empresa que surgió en Guipúzcoa y que ha estado completamente arraigada en Guipúzcoa. Pensábamos que esta operación podía de alguna manera revertir los fallos que ha habido en torno a ella durante los últimos años, ¿no? Pero parece ser que Guipúzcoa no va a tener voz porque así lo han decidido las élites políticas y financieras del territorio. En Euskal Herria Bildu hemos repetido una y otra vez ahora y antes que los gobiernos tienen que hacer políticas para garantizar el arraigo de las empresas y más en una situación como la actual. Por otra parte, vemos que el Partido Nacionalista Vasco está dando mensajes contradictorios. Mientras el Lehendakari Prada les dice que la intervención puede ser positiva, el PNV de Guipúzcoa dice que no, y esto es una cosa que no podemos entender. Y el Sailburu Mikel Jauregui dice que bueno, que todavía no está todo perdido, ¿no? Esperemos que esto sea así y que pueda llegar a buen puerto. En todo caso, nosotros creemos que el PNV está actuando sin ambición, está actuando de manera inercial y en algunos casos, bueno, pues sin la diligencia necesaria en este momento concreto, ¿no? Y creemos que esto lo tiene que cambiar, porque seguir tirando de la inercia pues desde luego no nos va a llevar a nuevos escenarios. Y un poco siguiendo en esta línea, también quisiera decir que hoy hemos venido a Hondarribia porque, entre otras cosas, también desde Hondarribia los últimos días hemos recibido noticias que nos han preocupado, y me estoy refiriendo al macro outlet de Zaldunborda, a las actuaciones del alcalde, exalcalde del PNV, el señor Cerejeta, ¿no? Los amiguismos, enchufismos, puertas giratorias y actuaciones todas ellas que tienen que estar fuera de la ética de la política, que la ciudadanía si no entiende para qué sirve la política. Y en estos momentos, pues las personas que han intentado poner en marcha este outlet le piden al ayuntamiento 14 millones que quedan sobre las espaldas de la ciudadanía. La gente, claro, se enfada, la gente se desafecta y creemos que esto no puede estar en la ecuación de la política que hagamos. Cuando en Euskal Herria Bildu decimos que no tenemos puertas giratorias, que no dejamos sitio al enchufismo, que tenemos cero corrupción, eso es lo que queremos decir, que todas estas prácticas tienen que estar fuera de la política y que en el centro de la política tiene que estar la ciudadanía.